Bendiciones a todos los hermanos que están del otro lado. Estamos en vivo en la Predicadora FM 94.1 y este es el programa Vasos de Misericordia, y como todos los días viernes traigo para compartir con todos ustedes la palabra del Señor, la palabra que nos edifica, que nos hace crecer y que nos posiciona donde el Señor nos quiere posicionar. Vamos a comenzar en este día. Mauro, por favor, si me ayudas con los teléfonos, así los hermanos se pueden comunicar. Amén. Dios te bendiga, Miriam. Dios te bendiga a vos, hermano y hermana, que estás en sintonía. En esta tarde te invitamos a que te estés comunicando a los siguientes números, que es el 11 60 39 33 75. Ese es el de la línea de WhatsApp. Si no, tenés el 60 71 38 45, en la cual a través de esta línea puedes dejar tu mensaje, tu pedido de oración, en la cual vamos a estar orando en este día. Amén, damos gracias al Señor por este día viernes que nos permite reunirnos una vez más para compartir la palabra de Dios. Y vamos a comenzar haciendo una oración para que el Espíritu Santo esté ministrando en esta tarde el mensaje. Padre Celestial, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy la gracia, Señor, por permitirme llegar en este lugar. Te pido que estés ministrando a cada uno de los corazones que está del otro lado, Señor, que tienen sed de tu palabra, Padre. Que tu Espíritu Santo esté impartiendo, Señor, su bendición sobre cada uno de los que está del otro lado. Señor, te doy la gloria y la honra por este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar primero con una adoración y después volvemos con la palabra. Tratar de reírte no puedes. Si una nube quizás cubre el sol de repente y tú sientes que nadie te entiende, no te dejes vencer sin razón. Busca dentro de tu corazón. Si la carga en la espalda te pesa, si es más lento que andar y ves lejos la meta, si es que sientes que fallan tus fuerzas, no te dejes vencer sin razón. Busca dentro de tu corazón. Solo
Bien, seguimos con el programa Vasos de Misericordia y vamos a comenzar en este momento con la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con la palabra de Dios leyendo un pasaje de la Biblia, el libro de Hebreos. Nosotros sabemos que hay situaciones que nos llevan a la prueba. Muchas son las situaciones que llevan al creyente a la prueba. Puede ser algunas veces la corrección, otras veces cuando nuestra fe necesita ser probada o cuando el Señor nos quiere corregir. O sea, hay muchas situaciones que llevan al cristiano a la prueba. Vamos a empezar a leer el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz, y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tome las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios los ama y los corrige como si fueran sus hijos, porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige, como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Es palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? En estos versículos podemos ver que Dios es un Dios que corrige y toda corrección tiene un propósito, y habla también de resistir, no solamente resistir la prueba, sino también la corrección de parte de Dios, porque al soportar esa corrección y a dejarnos moldear por Dios va a haber un fruto, vamos a dar un fruto. Y de eso mucho tiene que ver la palabra de Dios, con respecto a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios tendría que ser en definitiva parte de las decisiones humanas. Pero Dios no creó robots, Dios nos creó con libre albedrío, con la capacidad pura y exclusiva de tomar decisiones, con la capacidad de tomar nuestras propias decisiones y también con la capacidad de responder a las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo usamos esa capacidad, ese libre albedrío que el Señor nos dio, porque no podemos ocupar el mismo lugar, el mismo espacio, así como tampoco podemos arrastrar el mismo problema por mucho tiempo. Porque va a llegar el momento en nuestras vidas, queramos o no, en que vamos a tener que tomar una decisión. Y esa decisión va a traer consecuencias. No podemos vivir toda la vida arrastrando el mismo problema, la misma situación, los mismos conflictos, ni tampoco permanecer mucho tiempo en el mismo lugar con las mismas personas.
llega un momento en que tenemos que tomar una decisión, y si nosotros no tomamos la decisión, la vida misma nos va a empujar a tomar decisiones, porque todo tiene que crecer, todo tenemos que crecer, todo tenemos que pasar etapas. Si no, sería una vida en donde no hay crecimiento y hay un estancamiento, y una vida estancada no va a ser una vida que va a glorificar el nombre de Dios ni va a dar fruto. Entonces nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces esas decisiones, ese libre albedrío, no se complementa con la voluntad de Dios. Generalmente siempre va por separado, y es ahí cuando hay problemas, cuando nuestra capacidad de decidir no se complementa con la voluntad de Dios. Y ahí es cuando surgen los problemas. ¿Cuál problema? La indecisión. La indecisión que tenemos muchos de nosotros en el camino del Señor. Cuenta la historia ya que en una oportunidad un sargento envió a un muchacho que estaba haciendo el servicio militar al campo y lo envió a hacer una selección de papas, y le dijo que pusiera en una bolsa las papas buenas y en otra bolsa las papas que estaban en mal estado y que estaban para tirarse a la basura. Y después de 2 horas, como el muchacho se tardaba mucho y no volvía, el sargento tuvo que ir al campo a ver qué le había pasado al joven, que se había tardado 2 horas en colocar las papas buenas en una bolsa y las papas que no servían en otra. Y al llegar al campo, el sargento vio al soldado mirando la papa, inspeccionando la papa con delicadeza lado a lado. Y le preguntó qué es lo que estaba haciendo, por qué se había tardado tanto, y encima vio las bolsas que estaban vacías. Y el joven soldado le dijo: es que las decisiones me están matando. Habían pasado 2 horas y no se había decidido dónde poner la papa. Estaba mirando, observándola detalladamente, porque no podía tomar una decisión. Le estaba costando tiempo tomar una decisión. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa así? Estamos caminando en esa nebulosa, en esa neblina de la indecisión, a la hora de que tenemos que tomar decisiones. El problema entonces está cuando no nos decidimos o no sabemos cuál es la decisión correcta que tenemos que tomar. Si bien a este soldado le llevó nada más que 2 horas, hay personas que les llevan muchos años tomar una decisión. Eso es lo trágico, vivir a la sombra de la indecisión, y los años van pasando, la vida se va desgastando, porque no se deciden a qué, a ponerle un punto final. Toda historia tiene que tener un punto final, no podemos hacer larga la novela. Llega el momento en que la situación nos acorrala y nos empuja a tomar una decisión, y está en nosotros ponerle un punto final a esa situación quizás que nos tocó vivir, nos está tocando vivir ahora, o que nos tocó vivir en algún tiempo y todavía está en el archivero catálogo de nuestro corazón y todavía no le dimos un punto final. Toda situación tiene que tener un final, y este punto final depende de una decisión, y esa decisión es tu decisión. Vos le tenés que poner un punto final. Por eso el Señor hoy quiere que tomes una decisión para que dejes de una vez por todas de dar vueltas en el mismo problema, en la misma situación de siempre. Y cuando nosotros hablamos de hacer la voluntad de Dios, ¿qué estamos hablando? ¿Cómo yo hago la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo tomo una decisión conforme a la voluntad de Dios? Y voy a agarrar la Biblia como una especie de cierro, de un oráculo. Cierro y abro. A ver, Señor, háblame en esta tarde. Voy ahora en el nombre de Jesús, abro y el Señor me habla. Esa comunión de orar y de abrir de golpe la Biblia es una chiquilinada que generalmente la mayoría cuando comenzamos en el camino del Señor lo hacemos. Tampoco hacer la voluntad de Dios es decirle al predicador o al pastor, ¿qué le parece a usted que yo tengo que hacer? A ver, aconséjeme, dígame qué es lo que tengo que hacer. Tengo este problema, ¿qué tengo que hacer? No. ¿Qué sabe ese hombre de la comunión que vos tenés con Dios? Cada uno de nosotros tenemos una comunión especial con Dios.
Ese hombre va a responder por la comunión que él tenga con Dios, no por la tuya. Puede orar, puede darte su punto de vista, pero nunca ningún predicador te puede decir lo que vos tenés que hacer. Esa respuesta viene de Dios. Esa respuesta viene del cielo, de tu comunión con Dios. Es el fruto, la respuesta es el fruto de la comunión que tengas con Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios va más allá de orar y abrir de golpe la Biblia y poner el dedo en un versículo a ver qué versículo me tocó y según lo que me tocó es lo que tengo que hacer. Va más allá. Por eso el Señor quiere madurez. Se hablaba la semana pasada de una madurez que el cristiano tiene que alcanzar. Llega un momento que nosotros nos tenemos que encontrar cara a cara con Dios y dar cuenta de las cosas que hicimos en esta tierra. Va a llegar ese tiempo. Por eso las decisiones que uno tome, por más que uno se vaya al cajón, después queda el resultado de esa decisión dando vueltas acá en la tierra, afectando a la descendencia, a los demás, a los familiares allegados. O sea que es muy importante las decisiones y es muy importante que esa decisión esté complementada con la voluntad de Dios. Y para tomar decisiones que estén fundamentadas en la voluntad de Dios, ¿qué dice? ¿Qué leímos recién que dice el libro de Hebreos? Que hay que dejarse corregir. Soporten la corrección. ¿Para qué? Que si yo soporto la corrección de Dios, ¿qué va a dar? ¿Qué fruto va a haber en mí? Va a dar los frutos del carácter, va a cambiar mi carácter. El Señor está tratando siempre cuando se pasa por una adversidad por el carácter. Hay algo de mi carácter que el Señor quiere sacar. Quiere pasarle el borrador, borrar, sacar, echar fuera. Entonces va a permitir una cierta situación que va a moldear mi forma de ser, mi forma de pensar, mi trato con los demás. Quizás no es el correcto. Entonces va a permitir cierto valle. ¿Para qué? Para moldear. Y mediante o a través de que nosotros nos dejamos moldear por esa corrección, vamos a adquirir el carácter piadoso que tanto me habla la Biblia. No hay otra forma. No es aprendiéndome versículos de memoria, es soportando la corrección de Dios. No es haciendo un seminario, es soportando la corrección que Dios me quiere dar, hasta hacia dónde Dios me quiere llevar. Si yo soporto, voy a desarrollar el carácter que Dios espera que yo tenga, no el mío. El mío no me sirve, el mío me llevó a golpearme la cabeza contra la pared. El mío me llevó a dar vueltas y vueltas y vueltas en el problema y que no salgo. Mi carácter me llevó a quejarme delante de la presencia de Dios, a cuestionar el poder de Dios. Mi carácter no sirve para hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor va a permitir ciertas situaciones, nos va a corregir también. Mientras permite, nos va corrigiendo y el que soporta va a ser moldeado el carácter. Y ahí es donde nosotros nos queremos salir. ¿Por qué? Porque el cristiano, por lo general, siempre está el querer tranquilidad. Quiero la tranquilidad momentánea. Quiero la felicidad, la alegría. Vamos a decirlo así, la alegría es algo momentáneo. Y el Señor nos manda a nosotros a tener gozo. El gozo es algo espiritual. Lo otro es algo momentáneo y pasajero. Uno puede estar alegre porque le pasó algo momentáneo en el momento, pero el gozo nos va a acompañar a nosotros en el sufrimiento. La alegría no. ¿Quién está alegre cuando está pasando un mal momento? Pero el gozo es la estabilidad. El gozo es la estabilidad en el momento que peor, en la noche más negra. Ese es el gozo. El gozo es el compañero fiel en el momento negro. La alegría no, la alegría, la felicidad la busca el mundo. Nosotros necesitamos, si nosotros tenemos que imitar a Cristo, el gozo en medio de la tribulación, el gozo en medio del peor momento, es lo que nos va a mantener estables. Si no va a bajar la presión, no vamos a enfermar y todo lo que nosotros sabemos que acarrea las tribulaciones, los problemas y las aflicciones. Entonces, el mensaje en esta tarde: no permitas que la indecisión, el que te diga me está matando la indecisión, no sé qué decisión tomar, te robe el gozo. Y ¿cómo decirlo? Las ganas de vivir. Las ganas de vivir, porque
muchas veces uno se queda hasta estancado en un problema, en algo que pasó y se quedó ahí. Y lo peor de todo es que pueden tardar 20 años en decir, bueno, le llegó el momento de ponerle un punto final y perdieron mucho tiempo. El tiempo que se perdió, se perdió. Y el que se enredó en el problema, se enredó. Pero eso puede pasarle a una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros no. A no ser de que no crezcamos espiritualmente y no logremos alcanzar madurez. Muchas veces el miedo, por ejemplo, el miedo al fracaso opera como un obstáculo en nuestra vida. Nos paraliza y evita que tomemos decisiones. No quiero tomar decisión, no quiero hacer tal cosa porque quizás fracase y no me voy a aguantar el fracaso. Es por eso entonces que nosotros cerramos los ojos y disfrutamos de una falsa tranquilidad, de una aparente tranquilidad, y nos permanecemos tranquilos, también inactivos, disfrutando esa falsa tranquilidad por un momento, pero el obstáculo, el problema está. El problema no nos sacamos de encima, el problema sigue estando, pero Cristo no vino para traernos tranquilidad momentánea, sino que Él vino para traernos paz, para darnos paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que sobrepasa toda situación adversa. Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como el mundo se las da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces el miedo es la contra de la paz. Si yo tengo miedo o no me decido tomar una decisión, que ya la situación me dice tomar una decisión en rojo, y yo me tardo en tomar la decisión, no voy a tener paz. Y vamos a arrastrar la sombra de ese problema siempre. Porque el Señor nos está mostrando el problema de frente y nosotros lo que hacemos es cerrar los ojos para tener una aparente tranquilidad. Si no miro el problema, o si hago como que no niego el problema y está el obstáculo, eso no es el Evangelio, negar la realidad. El Evangelio es, tengo el problema acá de frente, a ver qué es lo que voy a hacer con todos los años de seguirle al Señor, con todo lo que sé del Señor, con toda la experiencia que viví durante este tiempo con el Señor, conociéndole a Dios, qué es lo que voy a hacer con este problema. Nosotros si vemos cuando el Señor iba a alimentar a las 5,000 personas, dijo, bueno muchachos, hay que alimentar a estas personas, ¿qué piensan hacer? Jesús Todopoderoso, el Dios Eterno, le dijo a sus discípulos, gente mortal, bueno, ¿qué piensan hacer con toda esta gente hambrienta? Bueno, el Señor está con nosotros así. Está con nosotros, no es que el Señor está sordo, y ni que su mano dejó de obrar, ni que en el Evangelio no hay solución. No, es que el Señor está esperando a ver qué hacemos nosotros. Estamos a un paso de la decisión de salir del problema. Vos podés. Tenés mi palabra, ya me conociste cómo me glorifiqué en tu vida, estás a un paso de salir de ahí, hay una decisión que tenés que tomar, no sé cuál será, pero esa indecisión es el obstáculo que impide salir del problema. Y el problema está, va a venir fin de año, va a venir otro año, el problema sigue estando, porque no se lo enfrenta, cerramos los ojos para tener una aparente tranquilidad, una falsa tranquilidad. Por eso no tenemos la paz, no viene la paz a nuestra vida. Y así no vamos a alcanzar la paz. Evadiendo la realidad no vamos a alcanzar la paz, que sobrepasa todo entendimiento, sino afrontando. Si la voluntad de Dios no se completa con nuestra capacidad de decisiones, vamos a perdernos muchas bendiciones. ¿Y es difícil o es fácil que se complemente la voluntad de Dios con lo que yo pienso? Y va a depender de la comunión que yo tenga con Dios. Mi comunión con Dios me va a permitir tomar decisiones y fácil no es. Tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios fácil no va a ser. Pero imposible no es. Pero se pone difícil, ¿cuándo se pone difícil que mis pensamientos, mi forma de pensar se complemente con la voluntad de Dios? Y cuando pensamos mucho en el problema, cuando pensamos mucho tiempo, más de lo que tenemos que pensar, ¿no? Cuando pensamos mucho en el problema, es como que va a afectar nuestro carácter. Porque, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a desanimar? ¿Me voy a bajonear? ¿Me voy a aplacar? Y no solamente físicamente,
acarreando enfermedades, despertando enfermedades. No, espiritualmente. Y si uno por mucho tiempo se aplaca espiritualmente, ¿qué va a pasar? Hay riesgo de muerte espiritual. Y ahí está el problema, la muerte espiritual. Y cuando hay muerte espiritual me va a dar igual ir a la tarotista, a la astróloga, que me tiren las cartas, que me lean el horóscopo, ir a Reiki, a yoga, porque hay muerte espiritual. O sea, ni siquiera hay discernimiento, se perdió el temor de Dios. Por eso la muerte espiritual es algo letal para el creyente. No saber distinguir entre el bien y el mal. Y pensar, mentirse a uno mismo que uno está con Dios. La muerte espiritual es lo peor que le puede pasar al creyente, y es cuando se deja moldear por la situación, por el problema que le pasa. Cuando dejamos de luchar en la fe, es cuando buscamos alternativas posibles para salir del problema, y ahí es cuando fracasamos. Es que humanamente no se puede alcanzar la paz. Por más vuelta que vos le des al problema y trate de buscar alternativas posibles con tu propia fuerza, no vas a alcanzar nada. Cuando ya conociste la palabra de Dios, vas a tener que dar cuenta de tu fe. Una cosa es aquella persona que nunca conoció de Dios, y otra cosa es una persona que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios. El camino de lo que a vos te parece que está bien termina ahogando el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios para tu vida? Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Y no es que anula este deseo, sino que lo retrasa. Lo retrasa en tu vida. Cuando nosotros empezamos a cuestionar y empezamos a darle vuelta al problema, esta promesa de Dios se retrasa. No la vemos. Vamos mal, nos enfermamos, pensamos en el problema. Ustedes que se piensan que es estresarse y pensar constantemente en un problema, en un desierto. Enfermarse espiritual y físicamente. Entonces el deseo de Dios es que te vaya bien en la vida. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nos vaya bien en la vida. Y si nos va mal es por nuestra propia negligencia, es por nuestra necesidad, porque descuidamos esa comunión con el Espíritu Santo. No podemos pasarnos la vida yendo, viniendo y yendo y viniendo. Tenemos que tomar una decisión. Porque si no, no va a haber crecimiento. En la decisión hay crecimiento. Tenemos que conocernos también a nosotros mismos. Si es verdad que decimos tanto tener comunión con Dios, a ver, ¿qué decisión vamos a tomar? El Señor ya nos conoce, pero muchos de nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. Incluso las cosas ocultas que hay en nuestro corazón. Pero la prueba es el momento que sale a aflorar lo que verdaderamente somos cada uno de nosotros. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Job en su momento fue un hombre que se dejó llevar por su mala situación. ¿Y qué hizo Job? Cuestionó que Dios le permitiera tanto sufrimiento y le dio vueltas al problema, demasiado tiempo postrado y pensando, ¿por qué de lo de sus llagas? ¿Por qué de lo de la muerte de sus hijos? ¿Por qué se incendió su casa? ¿Por qué perdió todas sus riquezas? Y se cuestionaba por qué Dios le permitió sufrir tanto en la vida. Porque Job se cuestionó. Hasta que la vida, él se estaba cuestionando y no tomaba una decisión. Estaba en esa nebulosa de cuestionarse. En ese círculo sin fin de cuestionarse de por qué tanto sufrimiento, por qué yo. Incluso vinieron los amigos, pero llegó un momento en que la vida lo empujó a tomar una decisión. Él no tomaba ninguna decisión, él estaba en la queja. Hasta que la vida lo empujó a tomar una decisión. Cuando su mujer se le acerca en una ocasión y le dice en Job capítulo 2 versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. De la misma manera, las tribulaciones que nosotros tenemos en este mundo nos desafían muchas veces y nos hacen cuestionar nuestra fe.
Y nos hacen, en los peores casos, sacar lo peor de nosotros. ¿Cómo lo peor? Y bueno, llegamos a la conclusión de que ya no puedo más y en cualquier momento me voy para el otro lado, porque el Evangelio, la verdad que no puedo más. Entonces me voy para el otro lado, a probar otra alternativa posible, si es que la hay. ¿Y por qué pensamos así? Porque el darle vueltas al problema constantemente no solo nos desgasta anímicamente, sino que también afecta nuestro carácter. Afecta nuestro carácter. Y el carácter, como dijimos la semana pasada, es lo que nos permite llegar, es lo que nos permite mantenernos en el camino de Dios, es lo que nos permite estar estables en el momento de la prueba, lo que nos va a permitir alcanzar la meta. Y si nuestro carácter no está firme, si nosotros no sembramos, no cultivamos ese carácter, como es debido en la palabra de Dios, soportando la corrección de Dios, afrontando las situaciones, va a llegar el momento que vamos a pensar eso. Bueno, voy a probar otra alternativa. ¿Por qué? Porque el ser humano y todos nosotros queremos salir del problema lo antes posible. A nadie le gusta esperar los tiempos de Dios, y Dios tiene sus tiempos. Los tiempos de Él no son lo mismo que los nuestros. Él es el dueño del tiempo. Y muchas veces no queremos eso. Primera de Crónicas 21:13. Primera de Crónicas 21:13 dice: Entonces David oyó a Gad. Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Terrible cosa es ir a buscar una alternativa que viene de parte de hombres con pecado, de hombres caídos. Mejor es soportar la corrección en el desierto, soportar el desierto, que caer en manos de los hombres. Porque Dios de nosotros va a tener misericordia, y si nosotros dentro del camino cometemos errores, la misericordia de Dios son grandes, nunca nos va a cerrar la puerta a Dios. Siempre va a haber un crecimiento, siempre va a haber algo nuevo que aprender. Pero en el caso que caigamos en manos de hombre, no. Que pongamos nuestra confianza en manos de hombre, no. Solo va a venir peor perdición y más castigo. Pero Job no era un hombre voluble, no era un hombre que se dejaba moldear por la situación o por la crisis. Él era un hombre firme en sus convicciones, y frente al sufrimiento y frente a la opresión supo tomar la decisión correcta. Y no solo eso, sino que también se arrepintió de sus constantes cuestionamientos hacia Dios. Job fue un hombre que tenía el carácter correcto, entonces tomó la decisión correcta. Job capítulo 2, versículo 10 dice: Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de esto, Job no pecó ni de palabra. Entonces Job vemos que fue un hombre que supo tomar la decisión correcta en medio de qué, en medio de la aflicción, en medio de todo lo que estaba pasando. Y vamos a leer Job 42, en donde vemos que él se arrepintió de haber cuestionado a Dios. Job capítulo 42 del 1 al 6. Entonces Job respondió al Señor: Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, tendré que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. O sea, en definitiva palabra, ¿qué dijo Job? Retiro lo dicho, me arrepiento de lo que dije. Hablaba de cosas que no entendía. Cuando uno se cuestiona en medio de la adversidad, ¿por qué de esto? ¿Por qué? Hablamos de cosas que solamente Dios sabe por qué lo permite, no sabemos nosotros.
Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios y ponernos de lleno en sus manos. Él sabrá por qué, el porqué de las cosas. Y además, si algunos nos cuestionan, muchas veces cuando uno pasa por tribulación, muchas veces la voz de los incrédulos nos cuestiona y dice, mira, vos tenés a Dios y mira cómo anda. No sé, yo sé que estoy en las manos de Dios, yo sé que confío en Dios y Él hará. Él proveerá, Él traerá sanidad, Él hará como Él quiere, pero está tratando con mi carácter. Y ahí es cuando, al soportar la corrección, es cuando el creyente verdaderamente adquiere el carácter. ¿Para qué? Para afrontar. Por eso todo en el camino del Señor es todo un nivel de crecimiento, es pasando etapas. Y cuando llega el momento de que uno tenga el carácter necesario, va a poder soportar la aflicción y va a poder también ponerle un punto final, no solamente soportar el desierto, sino de ponerle un punto final a esa situación de tanto tiempo, de esa circunstancia que se arrastra por mucho tiempo ya. Las situaciones entonces son para moldear nuestro carácter, no para que desistamos de la fe, no para que apostatemos de la fe. Las pruebas son para que crezcamos, las pruebas son para que nuestro carácter sea piadoso, seamos menos como somos nosotros y seamos más como Cristo. Y también para ponerle un punto final a esas historias que todavía no cerramos el capítulo. Es tiempo de en este día, en este año, de cerrar cosas archivadas que tenemos en el corazón por mucho tiempo, que quedaron por allá, por aquellos años, y de ponerle un fin para que vengan cosas nuevas. La palabra de Dios dice que no puede venir cosas nuevas en odres viejos, no puede. Entonces, hasta que no hay algo, si sos una persona que está luchando con problemas, que está arrastrando problemas, o siempre lucha con el mismo problema, es porque no hay un renuevo en tu persona, en tu carácter, no te estás dejando moldear, no estás soportando la corrección de Dios. Entonces, al no soportar la corrección de Dios, va a permitir otra situación para que sí lo puedas hacer, hasta que lo intentes, hasta que te dejes moldear por Dios. Mientras tanto van a estar la queja, mientras tanto van a estar no aguanto más, en cualquier momento me voy para el otro lado, va a estar esa inmadurez de los primeros tiempos que uno está con el Señor, de querer que todo sea color de rosa, cuando el Señor nos va a mandar por un camino en donde nos va a ir formando. El camino de formación siempre nos va a exigir que soportemos por un tiempo, porque el gozo después va a ser pleno, como cuando el Señor fue a la cruz, después el gozo fue pleno. La victoria ya la tenemos en Cristo. Pero así como el Señor le dijo a los discípulos, hay 5.000 personas, ¿qué piensan hacer? El Señor iba a hacer el milagro, pero requería de la colaboración. Quería ver en qué nivel estaban sus discípulos, sus hijos. Y es lo mismo que pasa con nosotros. El Señor va a hacer el milagro. No le falta poder, no se cortó su mano. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, pero quiere ver a ver qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos a responder nosotros, cómo respondemos nosotros a nuestra fe frente a esa situación. Padre Santo, Padre de la Gloria, te doy gracias por este día viernes, Señor. Te pido que estés fortaleciendo a cada uno de los hermanos que están del otro lado, Señor, que rompas todo, quebrantes todo yugo, Señor, que tenga atado a tus hijos estancados, Padre, en situaciones, Señor. Muéstrale la salida, Padre. Ayúdalos a que se dejen moldear, Señor, por tu corrección, Padre, que puedan dar frutos, Señor. Bendícelos, Padre, levántalos, Padre, para que puedan ser testimonio, para que puedan glorificar tu nombre, para que puedan llevar tu palabra, Señor, por muchos lugares, Padre. En su barrio, en su casa, que sean luz, Padre, que sean lumbrera en sus casas, que de su boca salga palabras, Señor, de bendición, que de tu boca salgan quizá la respuesta que a muchas dudas que Señor, que muchos hermanos que están desorientados tienen, Padre. Usa a tus hijos, Padre, úsalos como lumbrera, Padre, que podamos todos, Señor, servirte como a ti te agrada, Padre, pero que nos dejemos para servirte, que podamos servirte con excelencia, Señor. Te pido que lo fortalezcas, Padre, aquel hijo pródigo, aquel que está queriendo rendirse, bajar los brazos, Padre. Levanta sus brazos, muéstrale tu propósito, Padre. Manifiéstate
en tu vida, porque el Espíritu Santo es el que redarguye, Padre, y el que convence de todo pecado. No, Señor, ninguna persona, sino el Espíritu Santo de Dios sea obrando en esos corazones, trayendo la paz que sobrepasa todo entendimiento. No nos conformamos con tranquilidad momentánea, Padre. Queremos experimentar tu paz pese a todo lo que esté pasando en nuestra vida, Señor. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas. Señor, te damos la gloria y la honra por nuestra vida, porque nos permite seguir con vida, vivir y disfrutar de tu presencia, Señor. Que podamos tener ese gozo, Padre, en medio de las aflicciones, que aprendamos a aprovechar cada momento que tenemos contigo, Señor. Te damos la gloria y la honra por este día, Señor, y seguimos glorificando tu nombre, porque eso queremos hacer, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos en nuestro caminar, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy, del día viernes. Espero que haya sido de bendición. Que tengan un buen fin de semana. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Vasos de Misericordia. Bendiciones.